Buenas noches, hermanos, o buenas tardes. En el video anterior iniciamos estudiando Filipenses, capítulo 1, versículo 17 al 24, y vimos que en estos textos, hermanos, Dios nos muestra dos actitudes que debe tener el siervo de Dios a fin de que Cristo sea exaltado. Y la primera actitud que vimos es estar presentando defensa del Evangelio en la adversidad, versículo 17 al 18. Y la segunda actitud que veremos hoy, hermanos, es estar bien viviendo el ministerio con gozo en la adversidad. Versículo 19 al 24. Y esta actitud la vamos a ver a través de tres razones para estar viviendo en el ministerio con gozo ante la adversidad. La primera razón es que el gozo en el ministerio es en el poder del Espíritu Santo. La segunda razón es que el gozo en el ministerio es estar enfocado en la persona de Cristo, versículos 21 y 22. Y el gozo en el ministerio es estar preparado para ir con Cristo, versículo 24. Se cuenta la historia, hermanos, de Adoniram Hudson. Fue el primer misionero enviado desde América y, y él y su esposa, su primera esposa, fueron a la India y poco después a Birmania, donde trabajó casi 4 décadas. Después de 14 años, hermanos, tuvo un puñado de conversos y se le agregó para escribir una gramática birmana. Durante este tiempo sufrió una horrible prisión durante 1 año y medio y perdió a su esposa e hijos por enfermedades. Como Pablo, anhelaba estar con el Señor, Hudson, pero también como él sabía que había sido enviado, consideró que su trabajo para Cristo era infinitamente más importante que sus anhelos personales. Por lo tanto, oró para que Dios le permitiera vivir lo suficiente para traducir la Biblia a lengua birmana y establecer una iglesia ahí con 100 creyentes. El Señor le concedió esta petición y también le permitió compilar diccionarios birmanos, inglés birmano, que se convirtieron en invaluables para los trabajadores cristianos, tanto extranjeros como birmanos que lo siguieron. Al final de sus días él escribió esto: si no me hubiera sentido seguro que cada juicio fuera ordenado por Dios, por amor y misericordia infinitos, no habría podido sobrevivir a mis sufrimientos acumulados. En esta carta, hermanos, por el apóstol Pablo a los filipenses, esta carta donde uno se cuestiona, hermanos, si Pablo es real, si es una persona real o es un robot o es un superhéroe. Y uno ve su gozo, hermanos, a pesar de las circunstancias. Es real, dice uno, es verdad este gozo. Un hombre puede experimentar todo esto y estar gozoso. Si pudiéramos preguntarle, ¿cómo le dices? ¿Cómo le haces? En este secreto de tener gozo. Y en toda la carta, hermanos, vamos a encontrar y descubrirlo. Cómo él, verdadero gozo que él llevaba en medio de las circunstancias. La palabra de Dios nos invita a nosotros, hermanos, a estar viviendo en el ministerio con gozo, en medio de las adversidades. Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Como vemos, hermanos, este hombre, Pablo, el apóstol Pablo, que sufrió mucho más de lo que nosotros pudimos o podemos estar sufriendo, nos dice gozosos en el Señor, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sin duda el apóstol Pablo seguía el ejemplo supremo de Cristo, el cual él lo describe en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, el ejemplo maravilloso y supremo de Cristo. Sobre este ejemplo de vivir con gozo, hermanos, su ministerio. Así también nosotros debemos vivir gozosos en el ministerio, hermanos, en medio de la adversidad. En este video estaremos viendo entonces la segunda actitud, que es estar viviendo en el ministerio con gozo en adversidad. A través de tres razones dijimos, para estar viviendo en el ministerio con gozo ante la adversidad.
Y la primera razón que podemos ver es que el gozo en el ministerio, hermanos, es en el poder del Espíritu Santo. Versículos 19 y 20. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo sabía, hermanos, que el Señor estaba en control de todos los eventos, aun cuando estaba en sus prisiones, aun cuando estaba preso, aun cuando estaba próximo su juicio ante el César Nerón. Así hacía que las situaciones se mostraran tenebrosas, porque él ya iba a llegar a un juicio, ¿no? Pablo estaba tan confiado debido a que él sabía que los hermanos filipenses, los que oraban por él, ellos oraban por su liberación. Y esto se puede traducir como su salvación, que se refiere a estar libre de todas estas acusaciones, persecuciones a su persona por predicar el Evangelio. La liberación entonces se refiere a una salvación de todas estas circunstancias. En esta situación entonces él actuaba, en la situación actual de él estaba conectada con la oración a los que los hermanos de Filipos hacían por él. Y él le daba seguridad de que de alguna manera, hermanos, la respuesta iba a ser a esa oración, iba a ser la respuesta de estos hermanos, iba a tener una respuesta positiva al apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, su liberación de esa prisión que estaba experimentando en ese momento. Más adelante dice que está puesto en un estrecho, que no sabe si quedarse o irse o partir con Cristo. Y qué lindo, hermanos, saber que el apóstol Pablo tenía la confianza, hermanos. Él dice, estoy confiado en que esta liberación, esta salvación vendrá por dos razones, si ustedes notaron ahí. Una dice que es por la oración de los hermanos. Pablo les amaba a estos hermanos y oraba por ellos. Pablo sabía que ellos oraban por él. Y la decisión final no la tendría el César, sino que aunque él tenía el control para tomar una decisión, sabía que Dios era el que controlaba su vida. Por eso vive el ministerio con gozo en el poder del Espíritu de Dios. Qué lindo saber, hermanos, que hay muchos hermanos que oran por nuestro ministerio y que están pendientes ahí de nosotros y oran y nos ayudan. Y nosotros dependemos de estas oraciones para seguir adelante muchas veces en las adversidades que como predicadores vamos a tener. Para su ministerio, para nuestro ministerio o el ministerio de estar viviendo con gozo, sabiendo que Pablo sabía que su ministerio era así y vivía con gozo en el ministerio porque él sabía que estaban orando a él. Pero también hay otra situación ahí, hermanos, que podemos notar, que para su liberación él confiaba en la suministración del Espíritu Santo. Y eso se puede traducir en una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesitaba, del Espíritu que lo proveía el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo ofrecía todos los recursos para cada necesidad del creyente y para el apóstol Pablo. Él provee dirección cuando los creyentes no saben qué hacer en la adversidad. Y podemos entenderlo mejor esto de la suministración, porque en la época de las ciudades griegas, hermanos, cuando se hacía una gran fiesta en el pueblo, había un patrocinador. Y ese patrocinador traía artistas, cantantes, comida, y él suministraba con una enorme generosidad donaciones para un festín de esa ciudad. Pues así está diciendo que por la gloriosa suministración del Espíritu de Cristo es que tendría la victoria final el apóstol Pablo. No está diciendo que su vida estaba en las manos del César, no, aunque como dijimos, él podía hacer algo, podía mandarlo a la muerte, pero sino que él dice, Pablo, mi vida está en manos de Dios y él dará la victoria por la comunión de los hermanos y por la oración que ellos hacen y la maravillosa suministración, provisión del Espíritu de Cristo. El versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Pablo estaba seguro, hermanos,
que no sería avergonzado. Pablo tenía la confianza porque él sabía que los hermanos estaban orando por él y él tenía la suministración, la provisión de Dios constante en la adversidad que estaba pasando del Espíritu de Cristo. Y él estaba seguro que no iba a ser avergonzado. Es como una oración acá, hermanos. Es como que Pablo está diciendo, yo estoy orando y estoy seguro de que no voy a ser avergonzado, pero también es una convicción que él tenía, porque él le permite que va, él sabe que Dios le va a permitirte que tenga una victoria final. No sabe cuál es. Dice, porque sé que por vuestra oración en la suministración de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía que él no iba a ser avergonzado. Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Pablo estaba seguro que no iba a ser avergonzado. Pero ahí dice, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bueno, aquí podemos hacernos una pregunta, hermanos. Cuando entendemos que magnificado quiere decir agrandar, alargar, expandir, hacer grande, exaltar, honrar, glorificar, hacer mucho más de alguien, entonces podemos hacer una pregunta. ¿De qué manera se puede hacer magnificar a Cristo? ¿Cómo se magnifica a Cristo? ¿Cómo Pablo dice que Cristo será magnificado si Cristo Él es magnífico, hermanos? No hay más arriba de Él. Pero ¿cómo Él puede decir esto? Bueno, lo podemos entender a través de un comentarista que hace un comentario muy bueno de este versículo. Y él se refiere a este texto diciendo, piensa en un telescopio. Hace que aquellas estrellas que nosotros vemos tan lejos y tan lejanas, para el que observa en el telescopio, ahora son grandes y están cerca. Así es cuando alguien confía en él y tiene gozo en su ministerio ante la adversidad, como el apóstol Pablo tenía la confianza que no iba a ser avergonzado. Así, con esa confianza de él, con el gozo que él tiene en su ministerio ante la adversidad, se convierte él en un telescopio para todos los demás, que puede magnificar a Cristo con su vida y lo hacía. Pues para el mundo, hermanos, Cristo está muy lejano, pero a través del ministerio, Cristo se puede ver cercano. Así que Dios puede usar nuestro ministerio de la proclamación del Evangelio como los telescopios, a veces oxidados, a veces sucios, ¿verdad? Y a veces nos tiene que limpiar el Señor, nos tiene que estar limpiando, pero nos vamos a ser útiles en sus manos, para que todos, tu familia, tus hermanos, a quienes sirves, puedan ver a Cristo magnificado. Entonces Pablo sabía que no iba a ser avergonzado, porque él magnificaba a Cristo con su confianza en que la suministración, la oración, y que nada iba a ser avergonzado, porque él anhelaba y él tenía una actitud, hermanos. Él estaba ahí siempre gozoso, sabiendo que el Espíritu Santo tenía el control de todo esto. Nosotros también en nuestros ministerios, hermanos, tenemos hermanos que oran por nosotros y también tenemos la sobreabundante gracia y provisión de Dios que nos ayuda en los momentos difíciles. Podemos confiar en Dios, como Pablo, su fuente de gozo, que Dios usa las circunstancias difíciles para bien y para proveernos de su gracia para la predicación del Evangelio y con una vida que magnifica a Cristo. Pablo tenía una gran convicción. Qué amor tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Es la manera de mostrar gozo en el ministerio, porque es en el poder del Espíritu Santo. Ya vimos entonces la primera razón, esta es la primera razón, que el gozo en el ministerio es en el poder del Espíritu Santo. Ahora veamos la segunda razón, hermanos. El gozo en el ministerio es estar enfocado en la persona de Cristo. Versículo 21 y 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque el apóstol Pablo tenía claridad, hermanos, de quién era Cristo en su vida. Entendía él que había resucitado del pecado y iba a morir físicamente. Y tendría comunión perfecta con Dios algún día. Pero al final, si seguía viviendo o moría, habría ganancia para el Evangelio de Cristo. El versículo 21, entonces Pablo lo escribe, y es como el motor de su vida, al estar claro quién era Cristo en su vida. Y aquí podemos hacer algo. Si cambiamos la palabra Cristo y la palabra ganancia por otra cosa, por ejemplo, ¿no? Si dijéramos, para mí el vivir es el dinero, ¿podríamos terminar con ganancia? No, hermanos. El dinero se va a acabar. Se van a quedar las posesiones. Si, por otro ejemplo, si para mí el vivir es fama, ¿podría terminar con ganancia? No obtendremos ganancia. Si para mí el vivir es lo que sea, lo que usted quiera poner ahí, hermanos. Si no pones a Cristo, ahí no puede haber ganancia. La única manera de tener ganancia es si Cristo es mi vivir, si estoy enfocado en Él, hermanos. Esto no lo decidió Pablo en este versículo 21. Él no decidió aquí enfocarse en Cristo. Él no decidió decidir, para mí el vivir es Cristo. No decidió eso en este momento que estaba escribiendo él. Él de antemano, él decidió vivir su vida, enfocarse en Cristo, dejar todas las cosas. Aún dice que todas las cosas las tiene por basura. Todo su pasado, todo lo que él pudo haber alcanzado como el gran fariseo de fariseos. Él no está decidiendo aquí, Él lo decidió de antemano, tiempo atrás. Vivir para Cristo, enfocado en Cristo. Lo que ha decidido el apóstol Pablo, vivir para Cristo, para que el morir tenga ganancia. Pablo con gozo verdadero, real. Esto es lo que vale la pena, hermanos. Darlo todo, invertirlo todo en el ministerio. Todo, hermanos. Porque el morir es ganancia. Eso es estar enfocado en Cristo, hermanos. Cuando en el ministerio que Dios nos encomendó estamos enfocados en la persona de Cristo, no hay adversidad que venga, que nos distraiga, porque sabemos que si vivimos es para proclamar a Cristo. Y si morimos tenemos ganancia, porque estamos enfocados en Cristo, cumpliendo el plan que trazó para nosotros hasta el fin de nuestros días. Y esto nos lleva, hermanos, a la última razón para estar viviendo en el ministerio con gozo en la adversidad. Es maravilloso pensar que el apóstol Pablo estaba enfocado, hermanos, día a día, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su vida era un enfoque en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la de las tierras, escribe en otra sección. Ya vimos la primera razón que era, que es el gozo en el ministerio, es en el poder del Espíritu Santo, versículo 19-20. Y la segunda razón es que el gozo en el ministerio es estar enfocado en la persona de Cristo, versículo 21 y 22. Veamos la tercera razón para estar viviendo en el ministerio con gozo ante la adversidad, hermanos. Y esa es, el gozo en el ministerio es estar preparado para ir con Cristo, versículo 24. Versículo 23 y 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, hermanos, teniendo deseo de estar, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El gozo en el ministerio, la tercera razón para estar viviendo en el ministerio con gozo en adversidad, es que el gozo en el ministerio es estar preparado para ir con Cristo. La confianza del apóstol Pablo está depositada en aquello que no puede perder.
que es la esperanza que un día estará con Cristo y le verá como Él es. Puede perder la vida, pero esto es su confianza. Está en Cristo. Si vive, es para el avance de la obra del Evangelio. Si muere, verá a Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Pablo está puesto en estrecho. Esto quiere decir que está o llega a estar afligido con o marcado por una inquietud ansiosa, un problema, un dolor. Esto quiere decir, esto es lo que me pasa. Pablo, aunque está afligido por esto, de quedarse o irse a la presencia de Dios, pero él siempre está pensando, hermanos, en los demás. ¿Cuál es la perspectiva de la vida y la muerte para el apóstol Pablo? Él la ve como una ganancia. Si queda vivo, va a servir a los demás. Y si muere, es una ganancia. Pablo tiene la opción de partir. Y aquí la palabra partir, esta palabra se usa como un barco, hermanos. La idea es, partir es como la idea que se da es como un barco que eleva sus anclas y va a partir, va navegando y va a navegar a otro puerto, a otro mar. Pablo ve su vida. El partir es como si Dios me mandó a quitar el ancla y partir hacia otro lugar. Y la otra idea aquí de esta palabra partir es como un soldado, hermanos. Esa es la idea que se tiene aquí en esta palabra. Es como un soldado que eleva el campamento, desata las cuerdas de todas las tiendas, la tienda de campaña, saca las estacas y se pone en marcha. Ya tiene que partir. Partir es tomar su tienda e ir a casa. Acabó la guerra para este soldado fiel. Qué bella forma, ¿verdad? Qué bella forma de tener gozo en el ministerio, hermano. Qué bella forma de ver la vida. Qué bella forma de ver en el ministerio y tener gozo, estando preparado, hermanos, para ir con Cristo. Y eso va a ser, la muerte va a ser, ese es el último viaje. Pablo tenía listas las maletas. Él estaba listo, siempre. Podía decir, en estos versículos, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Él tenía listo todo, él estaba preparado, hermanos. Él tenía gozo porque un día vería a Cristo. Él estaba diciendo, estaba ahí en estos versículos, él estaba listo. Si no es así, ¿cómo vive Pablo? Él vive listo, hermanos, para partir, para cuando Cristo el Señor lo llame a casa. Por eso él vive para Cristo y piensa que morir es ganancia, porque es vivir así en el ministerio, sabiendo, hermanos, que un día nos llamará el Señor y estaremos ahí, lo veremos, como dice Apocalipsis, en ese trono sentado, donde hay un lago de cristal, donde hay seres que los ancianos están ante Él, se postran ante Él y le alaban y le dan gloria a Dios, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y que un día nosotros, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y estaremos ahí ante la presencia de Dios. Un día Él nos va a llamar. Pero mientras tanto tenemos este ministerio glorioso de la predicación, hermanos. Nos debemos animar, nos debemos seguir adelante, aunque esté difícil, aunque a veces se ponga difícil, aunque a veces nos toca exponer nuestra vida quizás. A veces nos toca luchar con nuestra familia, incluso nuestra propia familia, hermano. A veces el tiempo, a veces las dificultades económicas, a veces todo lo que nos impide nos distrae, hermanos, para hacer un estudio correcto, una exégesis correcta de la predicación de la palabra del Señor, para llevar cada domingo a la predicación, los que son pastores, llevar la palabra de Dios a cada uno de nosotros.
saber tener gozo en este ministerio, que un día seremos levantados, un día tendremos que agarrar nuestra maleta e irnos y vamos a ir a la gloria de Dios que Cristo compró en su muerte, que nos llevará allá, allá donde dijo él, ahí en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar donde yo esté, vosotros también estéis. Pablo tenía gozo en su ministerio. Él sabía que estas adversidades iban a pasar. Él sabía que estaba en estrechos, se afligía, porque sabía que si vivía iba a quedar aquí, pero iba a quedar para el servicio y el avance del Evangelio. Pero también tenía el anhelo de partir y estar con Cristo, hermanos. Qué maravilloso es sentir este ministerio gozo y tener el gozo de saber que esto nos resultará a nosotros en ganancia también para nosotros. Habrá liberación, nos libraremos de este cuerpo pecaminoso y estaremos con el Señor Jesucristo. La idea también no es que Pablo no le importe morir, hermanos. No es que Pablo diga, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé qué entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en el estrecho de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La idea aquí no es que Pablo no le importe morir, sino que Pablo está diciendo, estoy invirtiendo mi vida en algo que vale la pena morir. Y siempre estoy listo para cuando Cristo me llame a dar cuentas, porque siempre estoy invirtiendo mi vida para Él. Eso quiere decir el apóstol en estos versículos. Hermanos, ¿viven ustedes con las maletas listas? ¿Está su equipaje preparado, hermanos? Nos confronta esto, ¿verdad? No significa que no disfrutemos las cosas buenas que Dios nos da en este mundo. Porque te dio una familia aquí, la tienes que disfrutar. Tu ministerio, que fuiste llamado, no somos dignos llamados a predicar, a prepararnos en la predicación, no somos dignos de de estudiar este año, estos 4 años, hermanos, en este lugar y donde nos prepararon para la predicación expositiva. No somos dignos de eso. Pero debemos disfrutarlo, hermanos, porque Dios nos lo dio. El tiempo que Mepi, los hermanos, las ofrendas que vinieron, que invirtieron por nosotros. Tuvimos que disfrutar ese tiempo, hermanos, los maestros que nos enseñaron. Todo este tiempo que Dios nos da en esta tierra, hermanos, lo debemos disfrutar. La obra de Dios que estás haciendo, debes disfrutarlo. Donde quiera que Dios te estés, donde quiera que Dios te ponga a proclamar el Evangelio. No es estar pensando que ya voy a partir, ya me quiero morir, ya no aguanto más. No, hermano. Sino que cada día, cada momento lo vivamos pensando en Cristo. Estar listos cuando Dios nos llame a casa. Si hoy suena la trompeta, hermano, terminó la guerra. Se acabó. Me llama a casa. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Su amor, su anhelo es Cristo. Sirve a otros. No es que esté pensando solo en la muerte. Él dice, mientras esté en la tierra, seguiré sirviendo a otros, versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mientras las maletas estén preparadas, mientras no suene la trompeta, debemos vivir para estar buscando el avance del crecimiento de otros. Eso es una fuente de gozo. Qué importante recordar en las palabras de Jesús, ¿verdad? La vida no consiste en la abundancia de los bienes. No consiste en esto. Qué maravilloso saber que vivir la vida es más grande que nosotros mismos, ¿verdad? Para el reino de Dios. Animémonos juntos. Entonces, mientras leemos esto, permítase estar listo, hermanos, para ir a casa, pero estar siempre dispuesto a vivir sirviendo a otros. En estos textos, entonces, Dios nos muestra dos actitudes que debe tener el siervo de Dios a fin de que Cristo sea exaltado. La primera actitud que vimos es estar presentando defensa del Evangelio ante la adversidad, versículos 17 al 18.
estar viviendo el ministerio con gozo en la adversidad a través de 3 razones para vivir el ministerio con gozo en la adversidad. El gozo en el ministerio es en el poder del Espíritu Santo, lo vimos. El gozo en el ministerio es estar enfocado en la persona de Cristo, lo vimos. Y el gozo en el ministerio es estar preparado para ir con Cristo. En el ministerio de la proclamación del Evangelio tenemos que vivirlo con gozo en medio de la adversidad, porque cualquiera que sea la dificultad, fácil o difícil, que vivíamos, recordemos que es en el poder del Espíritu Santo, que saldremos con su ayuda. Nunca perdamos de perspectiva de la persona de Cristo en nuestro ministerio. Hermanos, Él es el centro del Evangelio y debe llenarnos de gozo, hermanos, estar enfocados en Él y estar listo cuando Él nos llame a casa. Si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, no puedes tener este gozo. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienes? El gozo que tienes ahora es pasajero, no llena el alma, porque Cristo llena todo, hermano, llena todo para ti. Él murió por tus pecados, para perdonarnos y limpiarnos, y quiere darte gozo verdadero. Él solo lo encuentras en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por esta carta maravillosa. Gracias por dejarnos, Señor, estos textos. Bendice a mis hermanos y en sus predicaciones. Y ayúdanos, Señor, a poder seguir proclamando hasta el día que tú nos llames, Señor. En nombre de Jesús, amén.